Pensaron que golpear a una joven negra en un coma, justo en el medio de un pasillo de la escuela secundaria, la silenciaría para siempre. Pensaron que su dinero, su privilegio y su poder enterrarían su historia, como si hubieran enterrado las historias de tantos otros. Se rieron, transmitieron su dolor y creyeron que nadie se atrevería a desafiarlos. Pero lo que no sabían, era que Amara Louise no estaba solo. Porque pararse detrás de ella, esperando en las sombras de ese pasillo del hospital, estaba su madre, Afina Cole. Y Raven no era solo un padre. Ella era la tormenta. El tipo de tormenta que no pide permiso. El tipo de tormenta que desgarra cada mentira, cada pared y cada persona que piensa que son intocables. Cuando Amara yacía inmóvil en una cama de hospital, las máquinas que respiran para ella, Raven hizo un voto silencioso. Si no puedo romper tu imperio con mis puños, entonces lo desmontaré con mis manos, nal por uña, ladrillo por ladrillo, hasta que todo el sistema podrido se derrumba sobre sí mismo. Esto, no es solo la historia de una niña atacada en el pasillo de su escuela. No se trata solo de matones con murciélagos y teléfonos en sus manos. Esta es la historia del silencio, y la mujer que se negó a dejarla ganar. Una historia de poder basada en mentiras. Y una madre que declaró la guerra para proteger a su hijo, incluso si eso significaba quemar todo en su camino. Y una vez que Raven Cole comenzó su pelea, ni un solo matón, ni un solo maestro, ni siquiera el director más alto. Ya estaba a salvo. La campana sonó en Briarwood, agudo y frío, haciéndose eco de los largos pasillos del bloque A. Los estudiantes se derramaron en el pasillo, su charla rebotando en los brillantes baldosas plateadas. Las mochilas abofeteadas contra los hombros, las zapatillas chirriaban en el piso y la risa llenaba el aire. Pero para Amara Louise, la risa nunca la alcanzó. Ella agarró su bolso hacia su pecho como un escudo, con la cabeza bajada, tejiendo a la multitud con escalones nerviosos y apresurados. Ella solo había estado aquí durante 2 semanas, y ya podía sentirlo, esos ojos. Los susurros. Las miradas que ardían en su piel marrón oscura como cuchillos. Hoy, el aire se sintió más pesado que nunca. Algo estaba por suceder. Oye, niño nuevo. La voz era aguda, burlándose, atravesando el ruido como una sirena. Chase Whitaker. Se movió por el pasillo como un lobo liderando su mochila, su chaqueta de béisbol azul y amarilla que encendió orgullo, un bate de madera descansando casualmente sobre su hombro. Detrás de él siguió a los demás, Mason Cole, Gracias Reed y Hallie Prescott. Todos en Briarwood los conocían. Los intocables. Los hijos del poder. Y ningún maestro se atrevió a desafiarlos, porque el apellido de Chase fue tallado en las paredes de esta escuela, la Fundación Whitaker, el donante más rico de la escuela. Chase se acercó a Amara, bloqueando su camino. Con un yanquis afiladas, él le arrancó la bolsa de sus manos, arrojándola al suelo. Libros esparcidos por las baldosas como piezas rotas de su dignidad. Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Ladrillos? ¿Planeas pelear con nosotros? Su risa estaba goteando de desprecio, sus ojos la arrastraban de la cabeza a los pies como si no fuera más que tierra debajo de sus zapatos. Amara trató de dar un paso atrás, pero sus hombros golpearon los casilleros de naranja fría. La multitud a su alrededor se desaceleró, formando un anillo. Un coliseo silencioso. Los teléfonos se levantaron en el aire, sus luces de grabación rojas parpadean como ojos hambrientos. Ve a vivir. Transmita esto. Hallie gritó, su voz aguda de emoción. En segundos, Instagram Fix y TikTok Lives fueron abiertos, transmitiendo la humillación de Amara al mundo. Mason rapeó el bate contra los casilleros. ¡Van! Estallido. Estallido. Cada sonido hizo que Amara se estremeciera, su corazón golpeaba en su pecho. Se inclinó rápidamente, alcanzando sus libros, pero la zapatilla de deporte de Chase los alejó. Páginas rasgadas, deslizándose por el piso sucio. Se inclinó más cerca, burlándose. ¿Quién crees que eres, caminando por estos pasillos como perteneces aquí? Esta es mi escuela. Mis reglas. Los susurros corrieron por el círculo. Pobre niña, ella está muerta. Pero nadie se movió. Nadie ayudó. Al final del pasillo, apareció la señora Álvarez, la maestra de matemáticas. Ella se congeló. Sus manos se apretaron alrededor de su plan de lección, pero sus pies se negaron a moverse. Una mirada al bate de Chase, y ella lo sabía, interesar significaba arriesgar su trabajo. Entonces ella no hizo nada. La garganta de Amara se apretó.
Su pecho se levantó y cayó rápidamente. Quería gritar, defenderse, pero Fear se apoderó de su voz. Chase giró el bate en su mano, la madera pulida atrapó la luz. ¿Quieres pasar? Pague el peaje. Su sonrisa se extendió más. Y el peaje es dolor. La multitud vitoreó, sus teléfonos se acercaron más. Amara tropezó mientras intentaba escapar, pero su pie se deslizó en un cuaderno. Se estrelló contra las baldosas, su hombro golpeó en el borde de un casillero. El dolor surgió a través de su cuerpo. La risa estalló, cruel y fuerte, resonando en sus oídos. Por encima de ella, Chase levantó el bate alto, lentamente y deliberadamente. El pasillo se quedó en silencio. Los ojos muy abiertos de Amara se encerraron en el logotipo grabado en el eje del murciélago, Whitaker Foundation. A.W. Apon. Un legado de privilegio. Su corazón se aceleró, golpeando como un tambor. Cada aliento se sintió robado. La multitud contuvo el aliento, los teléfonos señalaban sus propias armas. ¡Hazlo! Alguien gritó. ¡Golpea! Otra voz gritó. Esto se volverá viral. La señora Álvarez dio un paso adelante, luego se detuvo, bajando su mirada. Silencio de nuevo. Y luego, el murciélago cayó. Una grieta repugnante dividió el aire. Los jadeos se extendieron por la multitud. Algunos vitorearon. Otros se volvieron. Amara se arrastró al suelo, inmóvil. Sus libros yacían esparcidos a su lado, páginas manchadas de lágrimas, su cuerpo una sombra frágil contra el piso frío. Por un momento largo e insoportable, el pasillo estaba en silencio. El único sonido era el débil zumbido de luces fluorescentes. Entonces el caos estalló. Gritos, pies corriendo, teléfonos que vibran con miles de comentarios en vivo inundando. Ella no se está moviendo. ¡Ay, Dios mío! Esto es una locura, mantén la transmisión. La señora Álvarez se cubrió la boca, congelada con horror, pero aún no se movió. Y luego, desmayado al principio pero se hace más fuerte. El sonido de las sirenas. Perthing, urgente, cortando la noche. Una ambulancia atravesó las puertas de la escuela. Los paramédicos se apresuraron a entrar, empujando una camilla a través de la multitud. Se arrodillaron junto al cuerpo flojo de Amara, voces agudas y urgentes. Máscara de oxígeno. Monitor. Muévala ahora. Las puertas se cerraron de golpe mientras la sacaban. La sirena gimió nuevamente, llevando su frágil cuerpo. Y en ese pasillo, donde la risa se había convertido en gritos, y el silencio se había convertido en traición, los estudiantes quedaron de pie después de algo que nunca pudieron borrar. La tormenta había comenzado. El aire nocturno se abre con el grito de sirenas. Las luces rojas y azules parpadearon a través de las puertas del hospital St. ahora mientras la ambulancia rasgaba por dentro, los neumáticos chirrían contra el pavimento. Las puertas traseras se abrieron. Los paramédicos saltaron, empujando la camilla por la rampa. Sobre él y Amara Luis. Su piel estaba pálida, su templo hinchado y magullado, los labios temblando débilmente como si cada respiración fuera tomada. Los tubos y los cables serpentados alrededor de su marco frágil, el cuerpo de un niño atrapado entre la vida y la muerte. Femenina de 16 años, un trauma de fuerza contundente en la cabeza, inconsciente por más de 7 minutos. Un médico gritó mientras corrían por las puertas de vidrio. Hazla para trauma en la habitación 3. Ahora. En el interior, las luces fluorescentes del hospital zumbaban e implacaban. El personal médico se mudó en ritmo urgente. La enfermera Jenny deslizó una máscara de oxígeno sobre la nariz de Amara. Otra enfermera recortó los cables de ECG en su pecho. El monitor sonó débilmente, un latido frágil que podría detenerse en cualquier segundo. Los alumnos se dilataron, dijo el doctor Ralph bruscamente, brillando una linterna en los ojos de Amara. Su rostro estaba tenso, sus años de experiencia pesaban mucho en las líneas talladas en su frente. Severa conmoción cerebral. Posible sangrado cerebral. Prepare CT inmediatamente. La camilla chirrió por el pasillo, las ruedas que se tornaron contra las baldosas. Las puertas se abrieron, cerrándose detrás de ellas con ecos huecos. Por un momento, el departamento de emergencias cayó en un silencio silencioso, como si todo el edificio estuviera conteniendo su respiración con ella. Pero el silencio no duró mucho. En la estación de la enfermera, el teléfono de Jenny zumbó. Ella miró la pantalla. Un correo electrónico de una sola línea.
No hay nombre de remitente. Sin firma. Solo palabras frías y directas. Ajuste los registros. Causa, FAL. No asalto. Su mano tembló. Levantó la vista, escaneando la habitación. Frente a ella, el administrador del hospital, cabello, rígido, mirándola como un halcón, dio el más mínimo asentimiento. Sus ojos llevaban una advertencia. Jane se tragó con fuerza. Sus dedos se cernían sobre el teclado de la tabla digital. La pantalla parpadeó con los vitales de Amara, todavía inestable. En las notas de diagnóstico, el cursor esperó. Causa de la lesión, ____. Ella sabía lo que había visto. Los moretones. La hinchazón. La clara marca de la huelga de un arma. Esto no fue caída. Su pecho se apretó. Ella dudó. La voz del administrador atravesó el aire como una cuchilla. Hazlo. La garganta de Jane se secó. Con un aliento tembloroso, escribió las palabras que sabía que eran una mentira. Causa de la lesión, accidente de otoño. Hacer clic. Guardado. En la pantalla, la verdad desapareció. Dentro de la sala de CT, el frágil cuerpo de Amara se deslizó en el escáner. Su latido latía débilmente en el monitor, haciéndose eco como un tambor de tiempo agotado. El doctor Ralph se paró en la consola, con la mandíbula apretada. Había visto esto antes, Truth reescrita con una pulsación de tecla, vive enterrada bajo el papeleo. Doctor, susurró Jane, acercándose, su voz temblando. Esto no está bien. Los ojos de Ralph se movieron hacia el administrador parado en la puerta, cruzados, observando. Sus labios presionaron en una delgada línea. Lo sé, murmuró, voz baja. Pero en este momento, el sistema dice caída. Las palabras colgaban en el aire estéril como veneno. Horas después, los pasos pesados resonaron por el corredor de la UCI. Raven Cole había llegado. Su marco alto llenó el pasillo, los hombros cuadrados como un soldado marchando hacia la guerra. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus mejillas manchadas de lágrimas, pero no había nada suave en su mirada. Fue acero. Empujó las puertas de la UCI, deteniéndose al ver a su hija. Amara yacía inmóvil, su cuello envuelto en vendas, tubos abarrotando su pequeño marco, máquinas que respiran para ella. El pitido constante, pitido del monitor fue la única prueba de que todavía estaba viva. El pecho de Raven se levantó y cayó, pesado de dolor. Ella extendió una mano temblorosa, cepillando el brazo de Amara. El calor era débil, pero real. Una voz se despejó detrás de ella. El doctor Ralph dio un paso adelante, sosteniendo el archivo médico. Su rostro era sombrío. Su condición es crítica, dijo en voz baja. El escaneo no muestra un sangrado importante, pero ella está en coma profundo. Las próximas 24 horas decidirán todo. Los ojos de Raven no dejaron a su hija. Su voz era baja, irregular. Dame el archivo. Ralph dudó. Algo en su tono, en el fuego ardiendo debajo de su dolor, hizo imposible la negativa. Poco a poco, lo entregó. Raven volteó las páginas rápidamente, escaneando cada línea. Y luego ella se detuvo. Sus ojos se congelaron en el diagnóstico. Causa, accidente de otoño. Su aliento se enganchó. Por un momento, su mano se sacudió. Luego, sus dedos apretaron el papel tan firmemente los bordes cortados en su piel. Levantó la cabeza, su mirada cortaba como una cuchilla. ¿Quién escribió esto? Ralph tragó con fuerza. Yo, solo estaba siguiendo el sistema, dijo suavemente. La orden se ingresó antes de que comenzara mi turno. La mandíbula de Raven se apretó. Ella cerró el archivo, el sonido se quebró a través de la UCI como un disparo. Al otro lado del pasillo, una máquina expendedora tarareaba suavemente. Sin previo aviso, Raven volvió, su puño golpeó contra su marco de metal. La máquina se sacudió violentamente, una lata de agua que se derrumbaba, una moneda rodando por el piso. Su voz rompió el silencio, cada palabra afilada como acero. No creo en las coincidencias. El administrador apareció en la puerta, alisando su corbata, su expresión tranquila, demasiado tranquila. Señora Cole, comenzó, su tono goteaba con falsa simpatía. A veces los registros tienen que ser escritos de manera que todos se sientan cómodos. Raven giró para mirarlo, sus ojos ardían de fuego. ¿Cómodo? Su voz tronó.
Mi hija fue golpeada en coma y lo llamas cómodo borrar su verdad. El administrador vaciló, su rostro palidando bajo su resplandor. Raven dejó caer el archivo sobre la mesa con un ruido sordo. Ella se inclinó, su voz baja pero hirviendo. Reescribe su dolor con una línea. Una línea. Y para eso, lo juro, cada ladrillo en este edificio de mentiras caerá. Sus palabras resonaron a través de los pasillos estériles, hundiéndose en cada testigo silencioso. Se volvió hacia su hija, cepillándose suavemente su cabello de su frente, su voz temblorosa pero resuelta. Descansa ahora, bebé. Pelearé. Por ti, por la verdad. Y no me detendré hasta que cada uno de ellos pague. En ese momento, Raven Cole ya no era solo una madre afligida. Ella era la tormenta. Y la tormenta acababa de declarar la guerra. La UCI estaba cargada de silencio, rota solo por el pitido constante, pitido, del monitor cardíaco de Amara. El brillo pálido de las luces fluorescentes hizo que la habitación se sintiera más como una morgue que como un santuario. Los tubos siseaban en silencio, las máquinas respiraban para ella y el débil olor a antiséptico se aferraba al aire como una sombra no deseada. Raven Cole se sentó al lado de su hija, su mano áspera envolvió la más pequeña de Amara. Había visto a los soldados sangrar en la tierra, había mantenido camaradas en sus brazos mientras la vida se escapaba, pero nada en comparación con esto. Nada comparado con ver a su hijo de 16 años acostado debajo de una maraña de cables y vendajes. Su pecho se apretó. Ella susurró suavemente, aunque sus palabras temblaron con acero. Bebé, se suponía que debía protegerte. Y no estaba allí. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ella lo dejó caer, solo uno. Luego lo limpió. Ella no podía permitirse la debilidad. Ahora no. En la pequeña mesita de noche estaba un cuaderno desgastado. Raven lo acercó. Su cubierta estaba usada, bordes deshilachados, el papel manchado de años en el campo. Este era su antiguo diario de entrenamiento de sus años como asesor militar. Lo abrió, las páginas llenas de notas torcidas garabateadas durante las largas noches en la base. Una línea se subrayó tantas veces que casi atravesó la página. La disciplina es la destrucción del caos. Sus ojos se demoraron allí. Disciplina. Orden. Recordó que el barro corre bajo la lluvia helada, el silbato de las balas rasgando el aire, la agonía de los ejercicios que rompieron a los hombres solo para reconstruirlos más fuertes. Ella había sobrevivido a ese mundo. Ella había llevado en él. Y ahora, ella usaría cada onza de esa fuerza en este. Su mirada regresó a Amara. Se inclinó cerca, sus labios cepillando la oreja de su hija, su susurro pesado con una promesa inquebrantable. Te lo juro, Amara. Voy a desgarrar su sistema. Naolo por uña, mentira por mentira. Hasta que no quede nada. El voto colgaba en el aire estéril, haciéndose más fuerte que las máquinas. Raven exhaló, estabilizándose. Sacó su teléfono, sus dedos flotando sobre los contactos. Sus ojos se endurecieron. Si no podía confiar en este hospital o en esta escuela, entonces ella recurriría a alguien en quien pudiera confiar. Desplácese, se detuvo a un nombre. Nolan Pierce. Su exalumno. Hace años, cuando estaba entrenando a jóvenes reclutas en la academia, él había sido uno de los mejores. Agudo, disciplinado, siempre más recto que el resto cuando ladró órdenes. Ahora, llevaba un uniforme diferente, oficial de seguridad escolar para el distrito de Brierwood. Si había alguien dentro del sistema que aún entendía lealtad y verdad, era él. El reloj en su teléfono decía 2:03 de la madrugada. Presionó la llamada. El tono demarcado resonó en su oído. Una vez. 2 veces. Entonces respondió una voz atendida. ¿Hola? ¿Quién es este? La voz de Raven era baja, firme, cortando su sueño como una cuchilla. Pierce. Es Raven Cole. Hubo una pausa. El sonido de la sábana susurrando, su aliento de repente más agudo. ¿Capitán? Me debes la verdad, dijo Raven. Sin dudas, sin ablandamiento. Mi hija está acostada en coma debido a algo que sucedió en su escuela. Y sé que el sistema ya lo está reescribiendo. Si usted es el hombre al que me entrenaba para ser, entonces me ayudará a sacar esta podredumbre del interior. El silencio en la línea era pesado. No más respiraciones de sueño, solo el peso de sus palabras. Cuando Pierce finalmente habló, su tono estaba apretado, alerta, casi temblando. Dime lo que sabes.
Los labios de Raven presionaron en una línea delgada. Miró a Amara, luego de regreso a la lista en la mesita de noche, la que había llamado a su hija golpeando una caída. Sé que la verdad está siendo enterrada, dijo. Y sé por dónde empezar a cavar. Pierce exhaló lentamente, como si estuviera estabilizándose. Entonces te encontraré mañana. Pero entiende esto, capitán, si vamos por este camino, no hay vuelta atrás. Raven miró la cara pálida de su hija, su pecho se elevó y bajó con la ayuda de máquinas. Ella apretó la mano de Amara suavemente, su mandíbula se fue como piedra. No queda nada a lo que regrese, susurró. La llamada terminó, pero el incendio ya había sido encendido. Raven se recostó en su silla, sus ojos nunca dejaron a su hija. Ella ya no era solo una madre afligida. Ella era una soldado una vez más, preparándose para la guerra. Y este campo de batalla no era un desierto en todo el mundo. Eran los pasillos de una escuela secundaria, los corredores de un hospital, las salas de juntas de los poderosos. Presionó su mano contra la de Amara, susurrando una última vez antes de que el sueño reclamara su cuerpo agotado. Descansa, niña. Porque cuando te despiertes, el mundo que te rodea será diferente. Lo prometo. El monitor sonó constantemente, manteniendo el ritmo con su voto. La tormenta había aumentado. Y apenas comenzaba. A la mañana siguiente, las botas de Raven resonaron bruscamente contra los pisos pulidos de Briarwood. Los estudiantes habían regresado a sus clases, pero los susurros viajaron como un incendio forestal. Todos sabían lo que había sucedido en ese pasillo. Todos habían visto la transmisión en vivo. Y, sin embargo, las paredes de la escuela estaban tranquilas e inquebrantables, como si nada hubiera pasado. Raven marchó directamente a la oficina principal, su postura militar atravesó el aire como una cuchilla. Los padres que esperan citas se hicieron a un lado. Los maestros bajaron los ojos. Incluso la recepcionista tartamudeó cuando atrapó el resplandor de Raven. Principal Pritchard. Ahora. Momentos después, Raven se paró dentro de la oficina con paneles de madera. Los certificados se alinearon en las paredes, las placas doradas brillaban con orgullo con excelencia en la educación. Detrás del escritorio, el director de Harold Pritchard, al bordo, suave alrededor del medio, sus manos se doblaron demasiado, como si se hubiera estado preparando para este momento toda la mañana. A su lado estaba el vicesubcamectante Robert Alberson, sus ojos estrechos y afilados, su mandíbula se puso en un ceño perpetuo. Si Pritchard era el guante de terciopelo, Alberson era el puño de hierro. Raven no se molestó en sentarse. Ella plantó ambas manos firmemente en el escritorio y se inclinó. Mi hija fue golpeada casi hasta la muerte en su pasillo ayer. Quiero ver las imágenes de seguridad. Ahora. Pritchard ajustó su corbata nerviosamente, mirando a Alberson antes de hablar. Su voz era suave, ensayada, demasiado tranquila. Señora Cole, terriblemente lamento la condición de Amara. Lo que sucedió fue realmente desafortunado. Pero me temo que te han informado mal. Los ojos de Raven se entrecerraron. ¿Informado mal? Alberson dio un paso adelante, su voz fría y recortada. Las cámaras estaban en mantenimiento ayer. No hay imágenes. Por un momento, el silencio llenó la oficina. Raven se enderezó lentamente, sus ojos los encerraron en ambos. Luego se rió, sin humor, peligrosa. Mantenimiento. ¿El día exacto a mi hija es agredida? ¡Qué conveniente! Pritchard extendió sus manos, una actuación de impotencia. Estas cosas suceden, la señora Cole. La tecnología nos falla a veces. Pero, por favor, tenga la seguridad de que estamos llevando a cabo una revisión interna completa. Hasta entonces, la difusión de acusaciones solo creará pánico innecesario. Raven se inclinó más cerca, su voz cayendo en acero. Mi hija no es un rumor. Está en coma. La máscara del director se rompió por un breve segundo, solo un parpadeo en sus ojos. Entonces Alberson cortó, su tono se agudizó con hostilidad. Señora Cole, entiendo que estás emocionado. Pero tal vez si tu hija hubiera sido más cooperativa en su ajuste a Briarwood, nada de esto se habría intensificado. La mandíbula de Raven se apretó. El impulso de golpear su puño a través del escritorio surgió dentro de ella, pero lo obligó a bajar. En cambio, se enderezó los hombros, elevándose sobre los dos. ¿Crees que puedes hacer que Gas lame en silencio? ¿Reescribir la verdad como lo hiciste en ese archivo de hospital? No.
Su voz tembló con furia controlada. Veo a través de ti. Y pronto, todos los demás también lo harán. La puerta de la oficina se abrió ligeramente. Una figura se deslizó en silencio, Nolan Pierce. Su uniforme fue presionado, su expresión ilegible, pero sus ojos se encontraron con Raven para el segundo más breve. Una señal de silencio, estoy aquí. Señora Cole, dijo Pritchard sin problemas, su sonrisa volviendo como una máscara. Por supuesto, lo actualizaremos si surge algo nuevo. Pero a partir de ahora, no hay nada más que podamos proporcionar. La mirada de Raven se quemó en él. Quería arrancar la palmada de su rostro, pero se obligó a girar. Esto no ha terminado. Ella irrumpió, Pierce después de un momento después. En el pasillo, sus pasos alcanzaron el de ella. Su voz cayó a un murmullo bajo. Mentieron. La cabeza de Raven se rompió hacia él. Lo sé. Pierce sacó una pequeña unidad flash de su bolsillo, sosteniéndola discretamente. Revisé los registros del sistema. Las cámaras de seguridad estaban en línea. Alguien manipulaba los archivos, los eliminaba manualmente. Los ojos de Raven se agudizaron. ¿OMS? Pierce sacudió la cabeza. El sendero de eliminación lleva a una cuenta de administración, pero la contraseña se restableció anoche, cubriendo sus pistas. Raven apretó la mandíbula, sus puños se enroscaban a los costados. Están protegiendo al niño de Whitaker. La voz de Pierce era sombría. Y están dispuestos a quemar todo el sistema para hacerlo. Raven se detuvo en el medio del pasillo. Los estudiantes pasaron, susurrando, mirándolos nerviosamente a los dos, pero a ella no le importaba. Su voz era estable, tranquila, pero pesada con promesa. Luego cavamos más profundamente. Si han dejado incluso una sola grieta, la abriré de par en par. Pierce asintió lentamente. Te ayudaré. Pero debes tener cuidado. Los blancos poseen la mitad de esta ciudad. Los labios de Raven presionaron en una línea delgada y dura. Entonces tomaré la mitad que no poseen. Y lo usaré para aplastar el resto. Por primera vez, Pierce no vio a la madre afligida sentada en la UCI. Vio a la mujer que una vez había ladrado órdenes en un patio de entrenamiento, el soldado que le había enseñado disciplina y fuerza. Se habían plantado las semillas de resistencia. Y aunque las paredes de Briarwood todavía se mantenían altas, Raven Cole acababa de declarar que ella vendría por cada ladrillo. La biblioteca de la escuela estaba casi vacía al final de la tarde. La luz del sol dorada se derramó a través de ventanas altas, motas de polvo flotando en el aire tranquilo. Pero en la esquina más lejana, más allá de las filas de los libros de historia y las enciclopedias que ya nadie tocó, una pequeña habitación fuja de energía. Era el laboratorio de medios, el reino no oficial de la señora Anika Patel. Una mujer de unos 30 años, de ojos agudos detrás de gafas rectangulares, la señora Patel era el tipo de maestra que llevaba su corazón abiertamente, incluso cuando hacía a sus enemigos. Su escritorio estaba lleno de lentes de cámara, trípodes y computadoras portátiles. Y hoy, la habitación no solo estaba llena de máquinas. Estaba lleno de rebelión. 3 estudiantes encorvados sobre computadoras portátiles, pantallas brillantes con líneas de código y marcos de vídeo congelados. No eran atletas ni estrellas de honor. Eran los niños que pasaron periodos de almuerzo aquí editando vídeos, los que vieron todo lo que otros ignoraron. Y Raven Cole estaba a punto de alistarlos. Entró en el laboratorio, sus botas hicieron clic contra el piso de los mosaicos. Los estudiantes levantaron la vista, sorprendidos por la fuerza de su presencia. La señora Patel se enderezó. Señora Cole, escuché sobre Amara. He estado tratando de alcanzar. Su voz era suave pero bordeada de fuego. Lo que le sucedió, no fue un accidente, y lo sabes. La mandíbula de Raven se apretó. No necesito simpatía, señora Patel. Necesito la verdad. Verdad real e innegable. Patel asintió. Se volvió hacia los estudiantes. Muéstrale. Uno de ellos, un niño con cabello rizado y ojos nerviosos, golpeó su teclado. La pantalla parpadeó, luego mostró clips de granos desde el pasillo. Imágenes del teléfono temblorosas. Una multitud. Un destello de chaqueta de Chase Whitaker. En el momento en que se levantó el bate, luego el clip terminó abruptamente, cortado antes de la huelga. Esto es todo lo que pudimos encontrar, dijo el niño. Cada vídeo original publicado ayer fue retirado en 1 hora. Instagram, TikTok, YouTube,
limpio. Raven frunció el ceño. ¿Tomado por quién? La niña sentada a su lado sonrió, sus dedos volaban sobre el teclado. Eso es lo que queríamos saber. Levantó una carpeta llena de registros digitales. Trazamos las solicitudes de derribo. Cada uno vino del mismo rango de IP. Ella giró el monitor hacia Raven. En la pantalla, un nombre miró como una marca quemada en la verdad. Sede de la Fundación Whitaker. El estómago de Raven se apretó. No estaba sorprendida, pero la prueba se quemó más caliente que cualquier sospecha. La están borrando, susurró. Los ojos de la señora Patel se estrecharon. No si nos defendemos. El tercer estudiante, un niño alto con auriculares alrededor de su cuello, se inclinó hacia adelante. Hemos estado cavando más profundamente. El metraje no solo se eliminó de las plataformas sociales. Los servidores internos de la escuela también se frotaron. Migas de seguridad, registros de asistencia, incluso la prueba de cámara del pasillo se ejecutan, se gana. Las palabras de Pierce de antes se hicieron eco en la mente de Raven. Alguien manipuló los archivos. La voz de Raven era baja, pero constante. ¿Puedes recuperarlo? El niño se rompió los nudillos, sonriendo. Mírame. Minutos estirados en una hora. Los dedos escribieron furiosamente, el código se desplazó hacia abajo, fragmentos de archivos corruptos se reconstruyeron como vidrios rotos. Raven paseaba detrás de ellos, sus botas golpearon suavemente, sus ojos fuertes y sin parpadear. Finalmente, la niña dejó escapar un jadeo triunfante. «Tengo algo». La pantalla parpadeó de nuevo. Esta vez, apareció un marco más claro. Amara parado contra los casilleros, su bolso se arrancó de sus manos. La multitud que la rodea. Chase avanzando con el bate. El sonido no estaba allí, el metraje fallado, pero la imagen era innegable. El aliento de Raven se apoderó. El miedo de su hija, congelado en píxeles. El momento antes de que todo se rompiera. Su mano se apretó en la parte posterior de la silla. Por un segundo, sus rodillas amenazaron con abrocharse, pero se obligó a mantenerse más alta. Esto, susurró. Este es el comienzo. La señora Patel se acercó. La señora Cole, debes tener cuidado. Los blancos no dejarán vivir este tipo de evidencia. Si saben que lo retiramos, vendrán por nosotros. Los ojos de Raven abrieron. Entonces déjalos. No huyo de las tormentas. Soy la tormenta. Los estudiantes intercambiaron miradas incómodas, pero en sus ojos, algo nuevo parpadeó, respetado. Miedo, sí, pero también la chispa del coraje que viene cuando alguien finalmente se niega a inclinarse. El niño con los auriculares le entregó a Raven una unidad flash. Guardamos lo que pudimos. No es el vídeo completo, pero demuestra que Chase estaba allí. Y prueba el encubrimiento. Raven lo tomó, la pequeña pieza de plástico más pesada que cualquier arma que haya llevado. Lo deslizó en su bolsillo como un soldado que carga municiones. Se giró para irse, deteniéndose en la puerta. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso del fuego. Has hecho más por la justicia en una hora que esta escuela en años. No te detengas. Sigue mirando. Sigue grabando. Porque pueden borrar archivos, pero no pueden borrar la verdad si lo tenemos suficiente. Los estudiantes asintieron, la determinación endureciendo sus caras jóvenes. La señora Patel colocó una mano sobre su corazón, su voz estable. Estamos contigo. Raven le dio un fuerte asentimiento, luego regresó al pasillo. La unidad flash presionó contra su palma, una pequeña semilla de esperanza en una guerra de mentiras. Por primera vez desde que Amara cayó, Raven no tenía las manos vacías. Ella tenía evidencia. Los Whitakers habían borrado la verdad de su hija. Pero ahora, Raven Cole sostuvo la primera prueba que podría quemar su imperio al suelo. La reunión de la Junta de Educación ya estaba en sesión cuando Raven Cole y Dana Ortiz abrieron las pesadas puertas de roble. El sonido resonó a través de la cámara, dibujando cada ojo hacia ellos. La sala de juntas era un santuario de la riqueza y el poder. Las sillas de cuero de espalda alta rodearon una larga mesa de caoba, retratos de donantes alineados en las paredes, y a la cabeza de la mesa se sentaban hombres y mujeres que nunca habían preocupado por las tarifas de matrícula, las facturas del hospital o la justicia. Entre ellos estaba Elliot Whitaker, padre de Chase, benefactor multimillonario y el tipo de hombre cuyo apretón de manos podía comprar silencio en cualquier sala del tribunal.
Su cabello plateado estaba resbalado hacia atrás, su traje a medida a la perfección, su reloj brillaba debajo de la lámpara de araña. Se recostó casualmente, como si el destino de una niña rota no fuera más que un leve inconveniente en su horario de la tarde. Dana Ortiz caminó con confianza al lado de Raven. Dana, un abogado de derechos civiles con pómulos afilados e instintos más nítidos, había construido sus instituciones de lucha de carrera que prosperaban en silencio. Llevaba un maletín delgado en una mano, sus talones haciendo clic como un metrónomo de desafío. Señora Cole, dijo la presidenta de la Junta, su voz apretada de molestia. Esta es una reunión cerrada. Luego ábralo, dijo Raven, su tono bajo e inflexible. Porque lo que tengo que decir se refiere a cada uno de ustedes. La habitación cambió inquietamente. Los labios de Elliot se curvaron en una sonrisa. Estás afligido, señora Cole. Entiendo. Pero este no es el lugar para la teatralidad. Raven golpeó una unidad flash en la mesa pulida. La fuerte grieta silenció la habitación. Esto no es teatro. Esto es verdad. Dana dio un paso adelante, su voz suave, profesional, cortante. Esta unidad contiene imágenes recuperadas de los servidores internos de Brierwood. Muestra a Chase Whitaker confrontando a Amara Lewis antes de ser agredida. También hemos rastreado las solicitudes de derribo digital para cada pieza de imágenes registradas en los estudiantes, retrocediendo a las direcciones IP de la Fundación Whitaker. Los murmullos se extendieron por la habitación. Elliot se inclinó hacia adelante, su sonrisa se endureció en una burla. Eso no demuestra nada. Las direcciones IP pueden ser manipuladas. A los adolescentes les encanta fabricar drama. ¿Realmente vamos a volar la reputación de este distrito porque algunos alborotadores y una madre afligida lo dicen? Dana hizo clic en abrir su maletín, colocando papeles con precisión quirúrgica. Luego hablemos de esto. Los registros médicos, falsificaron bajo órdenes administrativas, registrados en el hospital St. ahora la noche del ataque. Causa de lesiones, accidente de otoño. Ese no fue un error clerical. Esa fue la corrupción. La cara de la presidenta palideció. Otro miembro de la junta cambió incómodo. La mano de Elliot se apretó en su reposabrazos. Estás pisando un terreno peligroso, consejero. Dana no se estremeció. Alcanzó en su carpeta y produjo un documento nítido, estampado con el sello de la Corte del Condado. Ella lo colocó cuidadosamente en el centro de la mesa. Esto, dijo claramente, es una orden judicial temporal. Otorgada por el juez Morales esta mañana. Obliga al distrito a preservar y liberar todos los registros electrónicos, registros de comunicación y imágenes de seguridad relacionadas con el incidente. Cualquier intento de alterar o destruir esos registros desde este punto es la obstrucción de la justicia. La habitación se congeló. El peso de sus palabras se hundió como el plomo. La cara de Elliot enrojeció, la máscara tranquila se rompió en furia. ¿Crees que un juez de bajo nivel puede enfrentarse a los Whitakers? Estás fuera de tu profundidad. Raven finalmente habló, con su voz estable, cada palabra golpea como un martillo. No. No hay tiempo. Su mirada se extendió por todos los ámbitos, sus ojos encerraron a cada miembro a su vez. Todos se han escondido detrás de su dinero durante años. Has visto a su hijo aterrorizar sus pasillos. Y cuando mi hija yacía sangrando en su piso, borró su dolor con una tecla de tecla. Pero eso termina hoy. Porque el mundo lo sabrá. Y cuando lo haga, sus nombres estarán atados a su corrupción. Un silencio cayó. Algunos miembros de la Junta no pudieron mirar a sus ojos. Otros cambiaron incómodamente en sus asientos. Dana se inclinó hacia adelante, su tono preciso. La ley ahora está mirando. Cada correo electrónico, cada archivo eliminado, cada informe falso se convertirá en evidencia. Usted tiene una opción, cooperar o enfrentar cargos junto con los blancos. Elliot golpeó su mano contra la mesa, levantándose. Esto es indignante. ¿Te atreves a entrar en esta habitación, a mi distrito y me amenazas? Raven Rose también, inquebrantable, su voz atravesó su furia como el acero. No me amenaza. Lo prometo. El silencio que siguió fue eléctrico. Por primera vez, el equilibrio en la habitación cambió. La riqueza y la arrogancia de Elliot todavía se alzaban, pero las grietas en su fortaleza se habían puesto al descubierto. La presidenta se aclaró nerviosamente su garganta. Nosotros, cumpliremos con la orden judicial, dijo suavemente.
Efectivo inmediatamente. Elliot se volvió hacia ella, la incredulidad parpadeó en sus ojos. No puedes. Pero ella no se encontraría con su mirada. Tampoco lo harían los demás. La marea estaba girando. Dana cerró su maletín con un fuerte chasquido. Buena elección. Raven recogió la unidad flash y la volvió a meter en su bolsillo. Sus ojos nunca dejaron los de Elliot. Este fue solo el primer ataque. Se acerca la tormenta, y cuando lo haga, desearás que todo lo que tuvieras que tuviste fue una madre afligida. Sin otra palabra, ella y Dana salieron. Las puertas de la sala de juntas se cerraron detrás de ellas, dejando a Elliot hirviendo, sus puños apretados con tanta fuerza sus nudillos se volvieron blancos. Pero afuera, en el aire nítido de la tarde, Raven exhaló lentamente. Por primera vez, lo sintió, el cambio. Pequeño, frágil, pero real. El poder se estaba moviendo. Y se estaba moviendo contra los Whittakers. Las luces fluorescentes del hospital St. ahora zumbaron débilmente por encima, lanzando largas sombras a través del corredor estéril. Era casi la medianoche. La mayor parte de la sala de la UCI era tranquila, salvo por el pitido rítmico de monitores y el suave silbido de los ventiladores a puerta cerrada. Raven se sentó encorvado en una silla de plástico fuera de la habitación de Amara, agotando el agotamiento arrastrando su cuerpo pero nunca rompiendo su enfoque. Ella no había salido del edificio desde la mañana. Cada hora su hija permanecía inmóvil en esa cama, profundizaba su furia, alimentando la tormenta dentro de su pecho. Fue entonces cuando notó una figura persistente al final del pasillo. Enfermera Jenny. Sus pasos dudaban, sus ojos se lanzaron nerviosamente de un lado a otro mientras se acercaba. En sus manos agarró una carpeta de manila, presionada contra su pecho como si llevara el peso de una bomba. Se detuvo frente a Raven, con voz baja, urgente. Señora Cole, no debería estar aquí. Los ojos de Raven se entrecerraron. Entonces, ¿por qué estás? Jenny miró sobre su hombro, luego se inclinó más cerca. Sus manos temblaron mientras presionaba la carpeta en el regazo de Raven. Porque las mentiras tan grandes no pueden permanecer ocultas para siempre. Y ya no puedo vivir con ellos. Raven volteó la carpeta. Dentro se admitieron las notas de admisión originales de la noche en que Amara fue admitida. La verdad saltó de la página con detalles clínicos fríos. Severo trauma de fuerza contundente. Fractura lineal de cráneo. Múltiples contusiones consistentes con agresión. Su estómago se apretó. Este era el archivo que esperaba esa noche, el que borró antes de que alcanzara sus manos. Pero eso no era todo. Jenny sacó una pequeña grabadora de su bolsillo, colocándola suavemente sobre la carpeta. Llevo un estetoscopio digital que registre mis exámenes, susurró. Esa noche, guardé el archivo antes de que nos obligaron a cambiar los registros. Me oirás describir sus lesiones. No hay forma de llamar a esto una caída. Por un momento, Raven no pudo hablar. Sus dedos rastrearon el borde de la carpeta, su aliento pesado de incredulidad y rabia. Esto es todo, murmuró. Pero antes de que pudiera agradecer a Jenny, una voz profunda resonó en el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? El administrador del hospital. Sus zapatos pulidos hicieron clic contra las baldosas, su rostro se puso en una máscara de fría autoridad. Jenny se congeló, su color drena. Raven se puso lentamente a sus pies, deslizando la carpeta y grabada debajo de su brazo con un movimiento suave. Solo comprobar a mi hija, dijo Raven de manera uniforme. Los ojos del administrador se mudaron de Raven a Jenny. Sus labios se acurrucaron en una delgada sonrisa. Es divertido. Porque parecía que te estaba entregando algo que no debería. Jenny tartamudeó. Yo solo estaba. Raven dio un paso adelante, cortándola, su voz baja pero mortal calma. Cuidado. ¿Acusando a una madre afligida de algo sin prueba? Eso suena imprudente, incluso para ti. La sonrisa del administrador no vaciló, pero su mirada se agudizó. Estás entrometiendo en cosas que no entiendes, señora Cole. Estos registros están sellados por una razón. Por el bien del hospital y la comunidad. La mandíbula de Raven se apretó. ¿El bien del hospital o el bien de los blancos? Silencio. Un silencio peligroso. El aliento de Jenny se enganchó. Los ojos del administrador se oscurecieron. Estás jugando con fuego. Devuelve lo que sea que te haya dado, y tal vez esta conversación se queda entre nosotros.
Raven se inclinó más cerca hasta que sus caras estuvieron a centímetros de distancia, su voz en el borde de la afeitar. No. He llevado un fuego real en mis manos. Lo he visto arder en campos de batalla. Y en comparación con eso, no eres más que humo. La mandíbula del administrador trabajó en silencio, furia parpadeando en sus ojos. Pero no alcanzó la carpeta. No se atrevió. Finalmente, giró sobre su talón, sus zapatos hicieron clic bruscamente contra el piso mientras irrumpió hacia su oficina. Cuando se fue, Jenny se hundió contra la pared, todo su cuerpo temblando. Sabrá que fui yo. Perderé mi trabajo, tal vez peor. Raven colocó una mano firme en su hombro. Su voz se suavizó, por primera vez esa noche. Hiciste lo correcto. Y cuando esta tormenta haya terminado, no serás el que estés parado en las ruinas. Lo harán. Las lágrimas brotaron en los ojos de Jenny, pero ella asintió rápidamente, luego se apresuró por el pasillo antes de que el miedo pudiera congelarla en su lugar nuevamente. Raven metió la carpeta y grabó en su bolso. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sus manos no estaban vacías. Ella tenía pruebas. Prueba tangible e innegable. Ella regresó a la habitación de Amara, colocando la bolsa con cuidado al lado de la silla. Su hija yacía tan quieta como siempre, las máquinas todavía respiran por ella, pero Raven sintió la mayor chispa de fuerza en su pecho. Se sentó, se inclinó y susurró en la oreja de Amara. Trataron de enterrarte bajo mentiras. Pero he excavado la verdad. Y lo usaré para derribar su imperio. El monitor sonó constantemente en respuesta, cada tono como un toque de guerra. Las grietas en el sistema se habían ampliado. Y Raven Cole estaba listo para abrirlos. La noche estaba llena de niebla cuando Raven Cole y Nolan Pierce se deslizaron sobre los terrenos desiertos de Briarwood. La escuela se cernía como una fortaleza en la oscuridad, sus ventanas negras, sus pasillos en silencio. Pero debajo de ese silencio, los secretos esperaban ser desenterrados. Pierce llevaba una pequeña linterna, su rayo estrecho cortando la hierba. Raven se movió a su lado con la misma precisión tranquila que una vez usó en misiones de reconocimiento. Cada paso llevaba un propósito. Cada respiración era una cuenta regresiva. ¿Estás seguro de esto? Pierce susurró. Los ojos de Raven nunca vacilaron. Los estudiantes dijeron que vieron a Chase llevar el bate al ala este después de la pelea. Y cuando pregunté sobre las reparaciones de casilleros, de repente se apresuraron a cubrirlo. Lo escondió aquí. Puedo sentirlo. Redondearon la esquina cerca del ala de atletismo. La hierba era irregular, el suelo recién perturbado en una esquina. Raven se arrodilló, pasando sus dedos a través de la tierra. Estaba suelto, no compactado como el resto. Aquí, murmuró ella. Juntos, cavaron con las manos, el suelo apagado debajo de sus uñas. Después de varios minutos tensos, la mano de Pierce golpeó algo sólido. Lo sacó, y el rayo de la linterna atrapó a la madera pulida brillando a través de la tierra. El bate. Su mango estaba agrietado, su cañón manchado con frotis oscuros y oscuros. Y cerca de la base, las papas fritas de pintura de color naranja pálido se aferraron obstinadamente a la madera. El pecho de Raven se apretó. Ella sabía ese tono. Los casilleros en el East Hall, el mismo en el que Amara había sido acorralado. Locker a 17, dijo Pierce, su húmeo hielo sombrío. La pintura coincide exactamente. El aliento de Raven se puso pesado, pero sus ojos ardieron con fuego. Entonces los tenemos. Este es el clavo en su ataúd. Pierce sacó una bolsa de evidencia clara de su chaqueta. Sellaron el bate adentro, sus manos enguantadas cuidadosamente, deliberadas. Pero antes de que pudieran moverse, una voz cortada en la oscuridad. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Ellos giraron. El vicedirector Alberson salió de las sombras, un teléfono agarrado en su mano. Su sonrisa brillaba incluso en la tenue luz. ¿Cavando por la propiedad de la escuela por la noche? Eso es traslada. No es un buen aspecto para una madre afligida y un oficial lavado. Raven dio un paso adelante, su voz fría. ¿Sabes? Ayudaste a cubrir esto. Alberson se rió, bajo y cruel. ¿Cubierto? No. Control de daños. Los blancos son la línea de vida de esta escuela. ¿Crees que dejaremos que una chica arruine todo? ¿Eso? Los puños de Raven se apretaron, pero antes de que ella pudiera hablar, Alberson levantó su teléfono, apuntándoles a ellos. Simplemente se han incriminado.
Tal vez incluso transmitiré esto. Pero luego apareció otra voz. Ya lo eres. Alberson se congeló. Desde las sombras del ala de atletismo, surgieron media docena de estudiantes, sus teléfonos se elevaron. Sus transmisiones en vivo brillaban brillantemente, los comentarios inundan las pantallas. Estás en vivo, Alberson, dijo uno de ellos. Toda la escuela está mirando. La cara de Alberson se agotó de color. Se giró, al darse cuenta demasiado de que la trampa se había establecido. Los labios de Raven se curvaron en la sonrisa más débil. Lo curioso de las mentiras, se extienden rápidamente. Pero la verdad se extiende más rápido. Los estudiantes cerraron, sus cámaras capturando cada palabra, cada expresión. Raven giró deliberadamente hacia ellos, su voz fuerte y clara. Este murciélago se usó para poner a mi hija en coma. Y en lugar de protegerla, el vicedirector Alberson ayudó a enterrarlo. Lo llamó un accidente. La dejó sangrar por el nombre de Whitaker. Los comentarios sobre la transmisión en vivo explotaron. ¡Ay, Dios mío! Ha terminado. Justicia para Amara. La cara de Alberson se retorció de pánico. Tú, esto no es lo que parece. Pero sus palabras cayeron planas, ahogadas por el rugido de la verdad que ya se extendió por el teléfono de cada estudiante. Pierce dio un paso adelante, su insignia brillaba en el haz de la linterna. Robert Alberson, estás bajo investigación por manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. Tienes derecho a permanecer en silencio, pero dudo que lo hagas. La mandíbula de Alberson funcionó, sus ojos se lanzaron entre las cámaras y el bate sellado en la bolsa de evidencia. Por primera vez, la arrogancia se agotó de él, reemplazada por el miedo desnudo. Raven se inclinó cerca, su voz baja, significativa solo para él, pero lo suficientemente aguda como para cortar. Intentaste borrarla. Pero ahora, te has borrado. Las cámaras de los estudiantes siguieron cuando Pierce lo esposó, el tintineo de metal resonó en la noche. Alberson chocó, trató de hablar, pero las palabras solo lo hicieron parecer más culpable. Obtenga esos teléfonos de vuelta en clase mañana, dijo Raven a los estudiantes con firmeza. No dejes que nadie te silencie. Ahora tienes el poder. Asintieron, sus caras encendidas con determinación. Cuando Pierce llevó a Alberson, Raven se puso de pie bajo el nebloso cielo nocturno. En su mano, mantuvo la primera prueba física, el arma que ataba a Chase Whitaker al crimen. Y gracias a la transmisión en vivo, el encubrimiento no solo fue roto. Estaba abierto de par en par. Por la mañana, toda la ciudad lo sabría. Y por primera vez, los blancos sentirían miedo. El auditorio de Briarwood estaba lleno de pared a pared. Estudiantes, padres, maestros, incluso reporteros locales llenaron cada asiento y alinearon las paredes. El aire era eléctrico con tensión, tarareando como una tormenta a punto de romperse. En el escenario, el director Harold Pritchard se quedó rígido detrás del podio, su traje inmaculado, su sonrisa ensayó. La ausencia del Bicheiron Alberson ya había provocado susurros, pero Pritchard no lo abordó. En cambio, se aclaró la garganta en el micrófono. Gracias a todos por asistir a esta asamblea de emergencia, comenzó, la voz cuidadosamente medida. En primer lugar, nuestros pensamientos permanecen con Amara Lewis y su familia. Si bien han circulado los rumores, insto a todos a recordar que la especulación solo causa daño. La postura oficial de esta escuela es que el incidente fue. Deja de mentir. Una voz gritó a la multitud. Las cabezas azotaron. Un estudiante se paró en la fila de atrás, el teléfono elevado. Su transmisión en vivo brillaba brillantemente, ya transmitiendo a cientos. Vimos lo que pasó. Estás cubriendo Chase Whitaker. Los jadeos se extendieron por la multitud. La sonrisa de Pritchard vaciló por el segundo más breve antes de regresar. Young, por favor siéntate. Pero luego se unió otra voz. Y otro. Justicia para Amara. El canto comenzó pequeño, pero al igual que el fuego que atrapaba hierba seca, se extendió. Row by row, las voces aumentaron hasta que todo el auditorio tronó con él. Justicia para Amara. Justicia para Amara. El sonido sacudió las paredes. Pritchard agarró el podio, sus nudillos blancos. Controlen a sí mismos. Él ladró. Pero los estudiantes ya no escuchaban. Habían encontrado su poder, y no estaban dejando ir. Fue entonces cuando las luces se atenuaron.
Cada cabeza se volvió hacia la pantalla gigante del proyector detrás del escenario. Un vídeo inestable se convirtió en la vida, imágenes recurridas del club de medios. Los jadeos llenaron el auditorio cuando apareció la escena del pasillo. La cara aterrorizada de Amara. Chase Whitaker avanzando, el murciélago brilla en su mano. La multitud rodeó, los teléfonos criados. Y luego, el momento. El murciélago se balancea. La repugnante grieta resonó en los altavoces, silenciando la habitación. El cuerpo de Amara se arrugó al suelo. Para un ritmo, no había nada más que silencio. Entonces caos. Los padres se pusieron de pie, gritando en el escenario. Los maestros se cubrieron la boca con horror. Los estudiantes lloraron, algunos se alejaron de la pantalla, otros sosteniendo sus teléfonos para grabar cada segundo. En el escenario, la cara de Pritchard se agotó de color. Él perdió con el micrófono. Este metraje se saca de contexto. ¿Contexto? Una madre gritó. Acabamos de ver al hijo de tu donante estrella golpear a una niña hasta la muerte. El canto estalló nuevamente, más fuerte esta vez, furioso, imparable. Justicia para Amara. Justicia para Amara. Un grupo de estudiantes se adelantó, los teléfonos señalaron como armas, registrando cada contracción de la cara del director. ¿Dónde estaban los maestros? Uno gritó. ¿Por qué nadie lo detuvo? Otro exigió. Pritchard tartamudeó, sudorando en su frente. Este fue un incidente trágico, pero ¿Chase? ¿Chase qué? La voz de Raven atraviesa el caos. Todas las cabezas se volvieron. Se paró en el pasillo central, Dana Ortiz a su lado, Nolan Pierce en su flanco. En su mano, Raven sostenía la bolsa de evidencia sellada. El bate. Su presencia era magnética, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el ruido. ¿Chase? ¿Qué, director? ¿Chase se estaba protegiendo a sí mismo? ¿Chase fue mal entendido? Levantó la bolsa en alto, la madera manchada visible incluso desde la parte posterior del auditorio. Porque este murciélago dice lo contrario. Este murciélago, este vídeo y todos los niños en esta sala que lo vieron sucedieron mientras no hiciste nada. La multitud rugió. Los padres se adelantaron, su furia ya no es contenible. Un padre gritó, mi hijo podría haber sido el próximo. Otro gritó, confiamos en ti para protegerlos. En el escenario, Pritchard fue acorralado. Su autoridad cuidadosamente construida se derrumbó bajo el peso de cientos de voces que exigen verdad. Sus labios se movieron, buscando palabras, pero ninguno vino. Dana dio un paso adelante, su voz sonaba de autoridad. Esta escuela ha fallado a sus estudiantes. Pero la comunidad no lo hará. A partir de hoy, se ha abierto una investigación independiente. Todos los administradores, todos los maestros que rechazaron, responderán por su silencio. Los periodistas garabatearon furiosamente. Las cámaras parpadearon. La historia ya no estaba contenida dentro de Briarwood, se estaba extendiendo como un incendio forestal. La mirada de Raven se extendió por los estudiantes, su voz feroz. Hiciste esto. Te negaste a dejar que la borraran. Te negaste a guardar silencio. Y ahora, tus voces son más fuertes que sus mentiras. El canto estalló nuevamente, ensordeciendo esta vez, una ola de mareas que se estrelló contra las paredes de privilegios y poder. Justicia para Amara. Justicia para Amara. En el escenario, el director Pritchard se hundió contra el podio, el sudor goteaba por sus templos. Se parecía menos a un líder ahora y más como un hombre que esperaba que el hacha caiga. Porque ya lo había hecho. La verdad era innegable. Las paredes de silencio se habían abierto de par en par, y el rugido de la justicia estaba inundando. Y Raven Cole sabía, mientras se paraba bajo el trueno de las voces cantando el nombre de su hija, que esto era solo el comienzo. Los blancos habían construido su imperio en el miedo. Pero el miedo se estaba desmoronando. Y en su lugar, un movimiento estaba aumentando. La sala del tribunal estaba llena. Los reporteros llenaron los bancos traseros, sus bolígrafos se rascan, cámaras escondidas discretamente debajo de las chaquetas. Los padres de Briarwood se apiñaron con hombro a hombro, susurrando ansiosamente. El caso no fue un juicio, pero fue una audiencia. Pero todos sabían, la decisión de hoy decidiría si la verdad vivía o murió. En el frente, la jueza Elena Morales presidió. Era una mujer de postura severa, su bata negra cubierta de una autoridad tranquila.
Su mazo se sentaba intacto, pero sus ojos tenían más peso que cualquier martillo. En la mesa izquierda se sentó Raven Cole y Dana Ortiz. La cara de Raven fue tallada en el acero, su dolor se afiló. Dana atravesó sus papeles, tranquilo pero alerta, cada movimiento deliberado. A la derecha se sentó el ejército legal de los Whittakers. 3 abogados en trajes inmaculados, dirigidos por Richard Arland, un abogado defensor de lengua plateada conocido por hacer que el culpable sea intocable. A su lado se sentó Elliot Whittaker, la mandíbula apretada, los ojos fríos, exudando la confianza de que el dinero ganaría esta pelea como antes. El juez Morales le aclaró la garganta. Estamos aquí para considerar una moción para una orden de allanamiento digital, presentado por la señora Ortiz, que representa a la señora Cole, contra el distrito escolar de Briarwood y las fiestas asociadas. Señora Ortiz, puede comenzar. Dana se levantó suavemente. Su voz era clara, precisa, resonante. Tu honor, la evidencia que tenemos ante nosotros es innegable. Los vídeos del ataque a Amara Louise se borraron sistemáticamente de plataformas sociales y servidores escolares. Los registros de IP trazan directamente a la Fundación Whittaker. Los registros hospitalarios fueron alterados bajo presión administrativa. No estamos lidiando con negligencia. Estamos tratando con un encubrimiento coordinado. Ella colocó una unidad flash y una pila de archivos en la tabla de evidencia. Estamos solicitando una orden de allanamiento para todas las comunicaciones digitales, posiciones, notas internas, archivos eliminados, para este caso. Sin ella, la verdad permanecerá enterrada bajo corrupción. El juez Morales asintió, tomando notas. Gracias, señor Arland. El abogado defensor se paró con una sonrisa practicada. Su honor, con respeto, esto no es más que teatro. Una madre afligida y su ambicioso abogado que giran las teorías de conspiración. Las direcciones IP pueden fabricarse. Cualquier persona con un conocimiento mínimo puede falsificar una solicitud de derribo. Y, en cuanto a la llamada evidencia, estos estudiantes, este club de medios, no se verifica. Se giró, señalando hacia Raven. Esta mujer está desesperada. Y la desesperación no es evidencia. Los puños de Raven se apretaron debajo de la mesa, pero Dana colocó una mano relajante en su brazo. Entonces Dana se levantó de nuevo, su voz cortó las palabras pulidas del abogado. ¿Desperachen? No, señor Arland. Esto es determinación. Y está respaldado por una prueba. Ella hizo un gesto a los archivos. Notas originales de admisión del hospital. Una grabación de estetoscopio digital que confirma el asalto. Las imágenes de vídeo recuperadas que muestran a Chase Whittaker levantando el bate. Y quizás la más condenatoria, las propias palabras del director de Alberson, capturados en una transmisión en vivo, admitiendo cubrirlo. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal. La mandíbula de Arland se apretó. Dana se acercó al banco. Su voz bajó, pero su peso se llevó a cada esquina. Su honor, si esta evidencia no es suficiente para justificar una búsqueda digital, entonces el mensaje es claro, el dinero es más importante que la verdad, y el poder importa más de una niña de 16 años que yace en coma. El silencio llenó la cámara. La mirada del juez Morales se mudó de Dana a Elliot Whittaker, quien se sentó rígido, su confianza se rompió en los bordes. Finalmente, Morales se inclinó hacia adelante. Su voz fue medida, firme. El señor Arland argumenta que la privacidad está en juego. Pero esta corte no es ciega. Cuando los registros desaparecen, cuando los testigos son silenciados, cuando los hospitales reescriben la realidad, la privacidad no es el problema. La corrupción es. Levantó ligeramente su mazo, luego lo dejó suavemente, sus palabras golpeaban más fuerte que cualquier golpe. Este tribunal otorga la moción. Se aprueba una orden de allanamiento digital. A partir de inmediato, todos los correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos eliminados conectados a la Fundación Whittaker, Briarwood y el Hospital St. ahora serán preservados y revisados. Un jadeo colectivo barrió la sala del tribunal. Los periodistas garabatearon furiosamente, los padres se aferraron a las manos del otro. Raven cerró los ojos brevemente, exhalando el aliento que había estado sosteniendo durante días. Pero Morales no había terminado. Miró directamente a Elliot Whittaker. Y que se sepa, cada correo electrónico se convertirá en testimonio. Cada eliminación, admisión. Cada silencio,
una declaración. La verdad no será enterrada. Por primera vez, la compostura de Elliot se rompió. Su mandíbula se apretó, sus nudillos se blanquearon mientras agarraba el borde de la mesa de defensa. Arlan se levantó rápidamente. Su honor, nos oponemos al idioma. Objeción anulada, dijo Morales, su voz aguda. Este tribunal no se intimidará por la riqueza o el Estado. La ley se aplica a todos, incluso a aquellos que se creen intocables. Su mazo golpeó una vez, haciéndose eco como un disparo. La orden era oficial. Los reporteros se apresuraron a romper las noticias, sus voces que llevaban los pasillos. La marea había cambiado aún más. Por primera vez en la historia de Briarwood, el imperio de Whittakers no era intocable, estaba bajo asedio. Raven se quedó lentamente, sus hombros cuadraron. Se volvió hacia Dana, su voz baja pero feroz. «Lo hiciste». Dana sacudió la cabeza. «No. Lo hicimos. Este es solo el comienzo». Cuando salieron de la sala del tribunal, el teléfono de Raven zumbó. Apareció un mensaje de uno de los estudiantes de Media Club: «Estamos contigo. Sigue presionando». Raven sonrió débilmente, agarrando el teléfono con fuerza. Las grietas ya no estaban solo en archivos y salas de juntas. Estaban en la comunidad misma. La tormenta se estaba extendiendo. Y nada, ni dinero, ni el poder, ni siquiera el miedo, lo detendrá ahora. La mañana después del choque de la sala del tribunal, Briarwood se despertó diferente. Durante años, el nombre de Whittaker había colgado sobre la ciudad como una corona, cuejas, intocables, incuestionables. Pero ahora, las grietas se dividen en esa corona, y por primera vez, la gente común comenzó a entrar en la luz. Comenzó pequeño. Apareció un letrero escrito a mano en la ventana de la ferretería de Mason. «No necesitamos dinero de Whittaker. Estamos con Amara». Para el mediodía, la panadería local se había unido, su menú de pizarra llevando una nueva línea en la parte inferior. Almohadilla Justice for Amara. Uno por uno, los escaparates de la ciudad lo siguieron. Restaurantes, lavanderías, librerías, incluso la estación de servicio cerca del borde de la ciudad colgaba una pancarta en su ventana. En cuestión de días, las placas doradas de la Fundación Whittaker ya no parecían un salvavidas. Parecían cadenas, y la gente se liberaba. Raven caminó por Main Street con Dana y Pierce, viendo a los dueños de negocios pintar sobre el nombre de Whittaker en las paredes de donación y reemplazarlo con una sola palabra: la comunidad. ¿Sientes eso?, Dana dijo suavemente, casi asombrado. Eso es un cambio de poder. Justo debajo de sus pies. Raven asintió, su mandíbula apretada, pero sus ojos se suavizaron al ver a un grupo de estudiantes que repartían volantes frente a la biblioteca. Niños de secundaria, los compañeros de Amara, pasando por papeles que decían: «El silencio protege a los matones. Las voces protegen a las víctimas». Su pecho se hinchó. Por primera vez, sintió que no llevaba la tormenta sola. Esa noche, la junta escolar se convocó nuevamente. Esta vez, el auditorio estaba solo de pie. Los padres llenaron los pasillos, los estudiantes agitaron letreros hechos a mano y los reporteros transmitidos en vivo desde cada esquina. En la parte delantera del escenario, el director Pritchard se sentó desplomado en su silla, su compostura una vez pulida agrietando bajo el peso del escrutinio. Dana se puso de pie junto a Raven, lista para presionar cada ventaja. La presidenta se aclaró la garganta. Dados los desarrollos recientes, esta junta debe decidir el liderazgo futuro de Briarwood. De inmediato, el director Harold Pritchard está suspendido en espera de una investigación. La multitud estalló. Saludos, aplausos, gritos de alivio. Los estudiantes pisotearon los pies, los padres aplaudieron, los reporteros se inclinaron ansiosamente. La cara de Pritchard salió pálida, su boca se abrió en protesta, pero a nadie le importó. Su autoridad había sido despojada tan fácilmente como eliminar un abrigo. En la multitud, un canto rosa una vez más, no planificado pero innegable. Justicia para Amara. Justicia para Amara. Rodó como un trueno a través del auditorio, sacudiendo las vigas. Raven se quedó quieto, dejando que el sonido la lavara. Había estado peleando tanto tiempo, empujando tanto, que por un momento simplemente cerró los ojos y escuchó. El nombre de su hija se había convertido en más que un grito de dolor, se había convertido en una bandera de fuerza. Fuera de la escuela, la noche había caído, pero el mundo estaba despierto.
En las redes sociales, el hashtag había explotado. Almohadilla Justice for Amara ya no era solo una tendencia en Brierwood. Estaba en tendencia en todo el estado. Luego en todo el país. A la medianoche, se había extendido a nivel mundial. Millones de voces se unieron, víctimas que comparten sus historias, activistas que exigen reforma, extraños que ofrecen oraciones y solidaridad. Los vídeos de la asamblea, la sala del tribunal, incluso la transmisión en vivo del arresto de Alberson se habían vuelto virales. El mundo no solo estaba mirando, sino que elegía los lados. Y los blancos, a pesar de todo su dinero y abogados, no podían silenciar una tormenta tan grande. En casa, Raven se desplazó por su teléfono, el nombre de su hija llenó cada alimento. Una foto de Amara sonriendo antes del ataque estaba siendo compartida por miles, subtitulada con palabras de esperanza, ira y amor. Ella dejó el teléfono y miró a su hija, todavía acostada en la cama del hospital, máquinas manteniendo el ritmo con los latidos. ¿Los escuchas, bebé? Raven susurró. Su voz se rompió, pero sus ojos llenos de fuego. Están cantando tu nombre. Están luchando por ti. Ya no estás solo. Besó la frente de Amara suavemente, el zumbido del ventilador estable en el fondo. Luego se enderezó, los hombros cuadrados. Porque la tormenta no había terminado. Los Whittakers retrocederían, siempre lo hicieron. Pero por primera vez, el suelo debajo de ellos estaba temblando. Raven había comenzado esta guerra solo. Ahora, una ciudad entera, y pronto, un mundo entero, se elevaba con ella. El sistema se había roto. Y pronto, se rompería. La sala de interrogatorios era fría y poco atractiva. Paredes grises desnudas. Una sola mesa de metal atornillada al piso. Una cámara que parpadea roja en la esquina. Chase Whittaker se sentó en la silla, su chaqueta universitaria desapareció, reemplazada por una camiseta arrugada. Trató de enmascarar su miedo con arrogancia, rebotando su pierna nerviosamente debajo de la mesa. Su cabello rubio estaba desordenado, su rostro pálido. Frente a él, se sentó Nolan Pierce, su insignia brillaba bajo la luz fluorescente. A su lado, Dana Ortiz atravesó una carpeta de evidencia con calma deliberada. Y en la esquina, Raven Cole se quedó en silencio, con los brazos cruzados, sus ojos ardían los agujeros directamente a través de Chase. Por primera vez en su vida, Chase no tenía multitud. No hay amigos. Ningún padre se acerca para protegerlo. Solo la verdad se acerca desde todos los lados. Pierce se inclinó hacia adelante. Chase, no estamos aquí para los juegos. Hemos recuperado el bate. Los fragmentos de pintura de casilleros coinciden con el barril. El testimonio del testimonio te pone en la escena. Y tenemos un vídeo, recurrido de los servidores eliminados, que te muestra levantando el arma. Deslizó una imagen fija sobre la mesa. La foto se congeló a mitad de swing, el murciélago flotando a centímetros de la cabeza de Amara. Chase estremecido, su arrogante sonrisa vacilante. Eso no es lo que parece. Los ojos de Dana se entrecerraron. Luego explíquelo. Porque ahora, cada evidencia dice que agredió a Amara Louis con la intención de causar daños graves. Chase se tragó con fuerza, su garganta balanceando. Su pierna rebotó más rápido. Fue una broma. No queríamos decir. La voz de Raven atravesó la habitación como una cuchilla. Una broma puso a mi hija en coma. Chase se congeló, sus ojos se dirigen hacia ella. El peso de su mirada lo fijó como un soldado bajo el mando. Se abrió la boca, pero no llegaron palabras. Pierce tocó la mesa bruscamente. Concéntrate, Chase. ¿Quién te dijo que escondieras el bate? Silencio. Los labios de Chase se presionaron, su mandíbula apretada. Dana deslizó otro documento en la mesa, la declaración jurada de arresto de Alberson, que detalla su papel en la ocultación de evidencia. El vicepresidente Alberson ya admitió que ayudó a enterrar la verdad. La pregunta es, ¿actuó solo? ¿O tu padre tiró de las cuerdas? La cara de Chase se agotó de color. Sus dedos tocaron nerviosamente contra la mesa de metal. No entiendes, murmuró. Entonces haznos entender, presionó Pierce. La respiración de Chase se aceleró. Se frotó las palmas contra sus jeans, sudando en la frente. ¿El entrenador dijo? El entrenador dijo que teníamos que mantenerlo en silencio. Que si alguien se enterara, estaría terminado. Me dijo que mi papá lo manejaría. Dana se inclinó. Tu padre lo manejó.
Al silenciar a los testigos. Al borrar vídeos. Al sobornar hospitales. Chase, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Ya no eres solo un niño problemático. Eres un sospechoso criminal en un caso de asalto activo, y tu padre no puede borrar eso. Los ojos de Chase se lanzaron a la cámara en la esquina, luego de regreso a Raven. No vio simpatía allí, ni suavidad. Solo la tormenta. Finalmente, su voz se rompió. No quise golpearla tan fuerte. Se suponía que debía asustarla, eso es todo. El entrenador dijo que le enseñaría a no meterse con nosotros. Papá prometió que todo desaparecería. La habitación se quedó en silencio. La admisión colgaba pesada en el aire, innegable. El pecho de Raven se levantó y cayó, sus uñas cavando en sus brazos para evitar arremeter. Ella quería gritar, voltear la mesa, sacudirlo hasta que él entendió lo que había hecho. Pero en cambio, su voz fue baja, aguda, controlada. Robaste su sonrisa. Robaste su futuro. Y pensaste que el dinero de tu papá lo borraría todo. La cabeza de Chase cayó. Su bravuconería se había ido, despojada hasta que solo quedaba un niño tembloroso. Pierce se recostó, su tono final. Eso es suficiente. Chase Whitaker, ahora eres oficialmente un sospechoso criminal en el asalto de Amara Lewis. Su declaración se ingresará en el registro. Dana reunió los documentos, sus movimientos precisos. Acabas de implicar a tu entrenador y a tu padre. El encubrimiento se está derrumbando desde adentro. Las manos de Chase se sacudieron mientras enterraba su rostro en ellas. Por primera vez, parecía comprender la gravedad de sus acciones, no solo el crimen, sino el imperio desmoronado por eso. La fortaleza de Elliot Whitaker ya no era intocable. Las propias palabras de su hijo lo habían abierto. Raven se acercó más, su sombra cayó sobre Chase. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos mojados, sus labios temblando como si busquen perdón. Pero Raven no le dio ninguno. Su voz era estable, afilada como una cuchilla. Cuando Amara se despierta, y ella lo hará, sabrá la verdad. Y el mundo sabrá exactamente lo que hiciste. Sin nombre, sin dinero, ningún padre te salvará. Los hombros de Chase se hundieron. La tormenta lo había roto. Y fuera de esa habitación, la noticia de su confesión ya estaba esperando para extenderse. El nombre de Whitaker, una vez intocable, desentrañaba el hilo por hilo. Y por primera vez en décadas, la familia que gobernó Briarwood estaba de rodillas. Briarwood Square nunca había visto a una multitud como esta. Para el mediodía, miles se habían reunido, estudiantes, padres, maestros, trabajadores, dueños de negocios, con hombro a hombro, sus signos elevados. Pancartas pintadas a mano ondeadas en el viento. Proteja a nuestros hijos. El silencio es violencia. Justicia para Amara. El aire latía con cantos, el sonido que transportaba cada calle y callejón. Los equipos de noticias se alinearon en las aceras, sus cámaras que capturan todos los ángulos. Los drones zumbaron por encima, transmitiendo la escena en vivo al mundo. En los escalones del ayuntamiento, Raven Cole se puso de pie. No llevaba uniforme, ni traje, solo una simple chaqueta negra, el nombre de su hija cosido en la manga. A su lado estaba Dana Ortiz, Nolan Pierce y la señora Patel con sus alumnos, los jóvenes telladores de la verdad que se habían negado a ser silenciados. La tormenta tenía una cara ahora. Y era suyo. Cuando Raven se acercó al micrófono, el cuadrado cayó en un silencio. Miles de ojos se encerraron sobre ella, esperando. Su voz llevaba fuerte, estable. Hace 2 semanas, mi hija quedó sangrando en el piso de Briarwood. Debería haber sido protegida. En cambio, fue traicionada, por los estudiantes que filmaron en lugar de ayudar, los maestros que rechazaron, por los administradores que borraron su verdad, y por un sistema que nos dijo que el silencio era más seguro. Murmur se extendió por la multitud. La mirada de Raven se extendió sobre ellos, feroz pero inquebrantable. Pero hoy, mira a tu alrededor. El silencio ya no tiene poder aquí. Somos más fuertes que sus mentiras. Somos más fuertes que su dinero. Y hemos terminado de dejar que nuestros hijos paguen el precio. Los aplausos estallaron, pero ella levantó la mano, calmándolas. Es por eso que hoy estoy anunciando un plan de reforma de seguridad escolar de 12 puntos. Un plan escrito no por políticos, sino por padres, maestros y estudiantes que conocen la verdad de estos pasillos. Exige las cámaras de seguridad de trabajo,
la supervisión independiente de los casos de disciplina, las líneas de informes anónimas, los consejeros de trauma en todos los miembros de la escuela y la protección de las mujeres que se refieren a los que se refieren a la verdad. Sobre la seguridad. Saludos rugieron. Los estudiantes levantaron los puños en solidaridad, los padres asintieron, algunos limpiaban las lágrimas. Pero no todos estaban vitoreando. Desde el borde de la multitud, un grupo de manifestantes avanzó, los leales de Whitaker, agarrando letreros que decían no destruyan nuestra escuela y Stop the Witch Hunt. Sus voces se alzaron, Yers mezclando con los cantos. Urinarás a Brierwood. Un hombre gritó. Estás derribando nuestra escuela. Otra mujer gritó. Por un momento, la tensión se extendió por la plaza. Los cantos vacilaron, los vítores se atenuaron. Los periodistas inclinaron sus cámaras, ansiosas por capturar conflictos. Raven no se estremeció. Ella se acercó al micrófono, sus ojos se encerraron en los eclairs, su voz constante y feroz. No estamos derribando la escuela, declaró, sus palabras cortando el ruido. Lo estamos reconstruyendo correctamente. La plaza estalló. Los vítores tronaron como una ola que se estrelló en la multitud. Los estudiantes pisotearon los pies, los padres levantaron sus letreros más altos, los maestros aplaudieron hasta que sus palmas picaban. Los gritos de los manifestantes se ahogaron en el rugido de miles. Raven dejó que el sonido la lavara, luego continuó, su voz se elevaba por encima de él. Este movimiento no se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Se trata de garantizar que ningún niño, ni padre, tenga que estar de pie donde me quede de pie. No estamos aquí para destruir. Estamos aquí para construir algo mejor. Y no nos detendremos hasta que esa promesa sea real. Los cantos reavivados, más fuertes, más ferocadores. Justicia para Amara. Justicia para Amara. Las lágrimas ardieron detrás de los ojos de Raven, pero ella las retuvo. Ella no podía vacilar ahora. Levantó el puño y la multitud rugió en respuesta, sus voces resonaron en la ciudad, derramándose hacia el mundo más allá. En las redes sociales, el momento ya se estaba volviendo viral. Clips de la línea de Raven, no estamos derribando la escuela. La estamos reconstruyendo correctamente. Se extendemos como un incendio forestal, convirtiéndose en un grito de reunión para los estudiantes de todo el país. El imperio de los Whitakers había prosperado en silencio. Pero el silencio estaba muerto. En su lugar había un movimiento demasiado grande para contener. Cuando Raven salió del podio, Dana susurró en su oído. Has convertido el dolor en el poder. No pueden detener esto ahora. Raven miró el mar de caras, los letreros, los cantos que llevaban el nombre de su hija al cielo. Por primera vez en semanas, se permitió una pequeña sonrisa. La tormenta ya no era suya. Pertenecía a todos parados en esa plaza. Y juntos, no solo exigían justicia. Estaban exigiendo un cambio. Los cantos aún tronaban a través de Brierwood Square, haciéndose eco de las paredes de ladrillo y las tiendas, vibrando en los huesos de Raven. Justicia para Amara. Justicia para Amara. Miles de voces llevaron el nombre de su hija al cielo, más fuerte que cualquier sirena, más fuerte que cualquier mentira. Raven estaba parado en la parte delantera del escenario, su mano se elevó en lo alto de solidaridad, con los ojos ardientes de fuego. Durante semanas, había luchado sola, arañando los restos de la verdad en un mundo construido sobre el silencio. Pero esta noche, ella no se sentía sola. Sintió que el peso de un movimiento se elevaba en su espalda, una ola de marea demasiado poderosa para detenerse. A su lado, Dana Ortiz se inclinó cerca. ¿Lo ves? Están contigo. Todos ellos. Ya has cambiado todo. Raven asintió débilmente, su mirada atravesaba el mar de caras, estudiantes que sostenían pancartas, padres agarrándose las manos del otro, extraños que habían viajado millas para pararse aquí. Por primera vez en semanas, un calor frágil se agitó en su pecho. Esperanza. Pero entonces, su teléfono zumbó. Al principio, ella lo ignoró. Los cantos eran ensordecedores, las cámaras parpadeaban, la energía que pulsaba a través del cuadrado demasiado consumiendo. Pero volvió a zumbar, insistente, urgente. Ella miró hacia abajo en la pantalla. Dr. Ralph. Su estómago cayó. Con manos temblorosas, presionó a Acept y levantó el teléfono hacia su oreja, alejándose ligeramente del micrófono. El rugido de la multitud se atenuó en su mente,
reemplazado por el golpe de sus latidos. ¿Sra. Cole? La voz del doctor Ralph era estable, pero llena de algo que no había escuchado en semanas, la urgencia. El agarre de Raven se apretó en el teléfono. ¿Sí? ¿Qué es? Hubo una pausa, el sonido de las máquinas hospitalarias sonando débilmente en el fondo. Entonces sus palabras llegaron, pesado y agudo. «Es Amara, hay un cambio». Raven se congeló. El mundo a su alrededor borrosa. Los cantos, los vítores, las cámaras intermitentes, todo cayó en silencio. Sintió que sus rodillas se debilitaron, el escenario se inclinó debajo de sus pies. Dana giró bruscamente, la preocupación grabada en su rostro. ¿Raven? ¿Qué es? Pero Raven no pudo responder. Su mente se aceleró, un cambio. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Estaba despertando su hija, o se deslizaba más lejos? El teléfono tembló en su mano. ¿Qué tipo de cambio? Ella susurró, su voz rompiendo. El doctor Ralph dudó. Necesito que vengas. Ahora. El cofre de Raven constricción. Su mano libre agarró el borde del podio, anclándola contra la avalancha de pánico amenazando con ahogarla. La mano de Dana presionó contra su hombro. Raven, ¿qué pasó? La multitud notó el cambio. Los cantos se suavizaron, las voces se convirtieron en murmullos cuando miles de ojos se fijaron en ella, sintiendo que algo se había fracturado en el momento. La plaza, una vez rugiendo con la unidad, ahora cayó en silencio incómodo. Raven se tragó con fuerza, obligándose a sí mismo. Bajó el teléfono lentamente, su rostro pálido, su cuerpo temblando, pero sus ojos permanecieron feroces. Miró a la multitud, a los estudiantes, a los padres que se habían comprometido a esta causa. Merecían respuestas. Pero ella no podía darles, no todavía. Su voz, baja pero fuerte, transportaba a través del micrófono. La pelea de mi hija no ha terminado. La multitud estalló en vítores nuevamente, pero Raven apenas lo escuchó. Su mente ya estaba corriendo por delante, a los estériles pasillos blancos de St. ahora, a las máquinas que habían mantenido viva a Amara durante semanas, a la frágil línea entre la vida y la muerte. Se volvió hacia Dana, su voz urgente, irregular. Consigue el auto. Ahora. Juntos, se mudaron del escenario, los cantos de la multitud se elevaron nuevamente detrás de ellos, más fuertes que nunca. Los reporteros avanzaron, las cámaras parpadeando, los micrófonos expulsados, las preguntas volando. ¿Qué pasó? ¿Amara está despierto? ¿Es ella? Pero Raven no se detuvo. Ella no respondió. Ella no pudo. Las puertas del automóvil se cerraron de golpe, el motor rugió, y en cuestión de segundos estaban acelerando de la plaza. Las manos de Raven se sacudieron mientras agarraba su teléfono, las palabras del doctor Ralph se reproducían una y otra vez. Hay un cambio. Los faros delanteros atravesaron la noche mientras el auto corría hacia el hospital. Raven miró por la ventana, su reflejo pálido contra el vidrio, su mente consumida por el miedo y la esperanza se retorcían como alambre de púas. ¿Amara estaba abriendo los ojos? ¿Estaba peleando su camino de regreso? ¿O estaba la tormenta a punto de reclamar la que la vida que Raven no podía vivir? El automóvil giró bruscamente, las sirenas se lamentaban en la distancia, el hospital se avecina cada vez más grande. El corazón de Raven latía con fuerza mientras se detenían en el lote. Salió, sus botas golpearon el pavimento, su aliento agudo en el aire frío de la noche. Y justo cuando llegó a las puertas del hospital, la pantalla se volvió negra. La historia cortó al silencio. El destino de Amara, desconocido.